Muchas gracias, Astrid, por conectarse con nosotros y bienvenida al programa Somos Esparza. Este es un programa de la Municipalidad de Esparza. Hoy queremos conocer un poco más acerca de tu trayectoria profesional, tu carrera y demás. Pero bueno, vamos a iniciar conociendo a la Astrid de Esparza, ¿verdad? Contanos un poco dónde naciste, dónde creciste, en qué barrio vivías. Bueno, mi nombre es Astrid Peraza, yo toda mi vida viví en Esparza, en el centro, fui a la escuela Arturo Torres y ya después al Emiliano, y en los últimos 2 años del colegio fui al científico de Punta Arenas, pero viví en Esparza pues toda mi niñez, toda mi adolescencia hasta que me fui a la universidad. Ok, ¿estudiaste en el científico? De Punta Arenas, los 2 últimos años del colegio. Ajá. ¿Crees que eso hizo alguna diferencia, por ejemplo, en tu formación profesional y tu formación como individuo? Sí, yo siempre tuve claro que quería como en algún punto ir al científico, entonces como desde la escuela siempre me gustaba mucho estudiar, era muy aplicada y bueno, en el colegio lo mantuve, entonces ya me iba moviendo como hacia eso, y porque en ese tiempo lo que me gustaba muchísimo era la química, entonces cuando todo el tiempo que estuve en el Emiliano era la química lo que me apasionaba, y cuando llegué al científico ahí ya me dio como oportunidad de estudiar pues más a fondo esa área, de representar al país en las Olimpiadas de Química, en las Olimpiadas Centroamericanas, eso fue en el 2016. Entonces como que eso me formó mucho como investigadora, creo yo, que es lo que ahora como activista es lo que sigo rescatando como de todos estos años y de lo aplicada que era cuando estaba estudiando. Contanos un poquito acerca del proyecto que acabas de finalizar, o más bien se acaba de proyectar, que es en este caso el documental acerca de Mujeres del Manglar. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿De qué trata? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que crees que un proyecto como ese ha llevado a esta zona específicamente costera? Bueno, yo creo que mi camino hacia este proyecto empezó desde el 2019, que es cuando empieza mi camino como activista. Yo pues en 2017 me fui a la universidad, estaba estudiando en el Tecnológico de Costa Rica, estudié Ingeniería en Materiales, y en ese tiempo allá pues tuve una amiga que estudiaba Ingeniería Forestal y ella me empezó a comentar como de una organización que hacía campañas de limpieza. Entonces ahí yo decidí como empezar a ir a voluntariados, me empecé a interesar por todo el tema ambiental, y eso fue como mi 2019, muy como trabajando en estos pequeños proyectos, y después pues vino la pandemia, entonces ahí ya empecé como tal vez un activismo más de hacer videos para redes sociales, de campañas, estuve en una campaña que era sobre el acuerdo de Escazú, bueno, hasta la fecha, entonces ya eso fue algo más como de ir aprendiendo el poder que tiene lo visual, el poder que tienen las historias para desencadenar en acción positiva, en este caso por el clima, que era lo que me movía más en ese tiempo. Ya después incluso empecé a trabajar en temas de equidad de género, me empecé a educar, empecé como a ir a proyectos, a capacitaciones, y así es como cuando estaba en un programa ambiental llamado Greentalks, que era de educación ambiental, ahí era mentora, y una de mis ahijadas fue justamente a entrevistar a las mujeres de Modeco. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que existe ese proyecto como en el 2021 más o menos, entonces ya hace ratito. Todo este proyecto, todo este documental se empezó a gestar hace rato, y ya hasta que llegamos a la culminación este año. Pero entonces en ese momento ya yo me di cuenta de que estaba ese proyecto, a mí siempre me ha interesado mucho escribir, y bueno, desarrollándome como activista vi el poder que tenía la narrativa, lo visual para crear cambio, y en el 2022 es donde llega esta oportunidad de participar por la posibilidad de tener una beca con Girl Rising, que es esta ONG de Estados Unidos con la que yo hago este documental finalmente. Entonces yo de una vez dije, ok, quiero aplicar, tengo mi trayecto como activista, pero ¿qué historia quiero contar? Entonces de una vez me vino a la mente las mujeres de Modeco, porque yo sabía que era una historia de empoderamiento y una historia de la costa, y una historia que yo sabía que tenía ese poder de educar, de seguir siendo reproducida. Para mí con este documental siempre lo más que yo quería que se llevaran viéndolo era cómo proyectos como el que ellas tienen pueden ser replicados en muchos pueblos costeros, incluso en Punta Arenas, incluso en Caldera se pueden hacer estos proyectos también, en cómo la comunidad puede tomar
tomar ese poder sobre su ecosistema y cómo puede empezar a repararlo, porque vamos viendo que, bueno, ya no estamos alejados de lo que es todos los embates del cambio climático. Se van sintiendo cada año peor y las comunidades es muy importante que también formen parte de estos proyectos que pues buscan mitigar estos cambios. Entonces así decidí que esta era la historia que quería contar. Ya luego cuando me eligen empiezo todo un proceso de acercarme a la comunidad, como de un año de ir los fines de semana a hablar con ellas, antes siquiera de llevar una cámara, primero aprender de verdad su historia, aprender de ellas. Aprendí muchísimo, hasta la fecha hablamos todas las semanas y de verdad yo quería contar su historia de una forma que inspirara y que la gente dijera, wow, nosotros podemos hacer eso también en nuestra comunidad, podemos empezar un proyecto así en Esparza, podemos empezar un proyecto así también. Y ese es el objetivo que siempre tuve en mente y que creo que ahora ha impactado a la comunidad bastante. Ya yo me he encargado de que el documental tenga proyecciones, compitiendo en festivales. Tuve una proyección en San Carlos, de ahí una profesora de una universidad vio el documental, le interesó y llevó al grupo de estudiantes a la comunidad a hacer el voluntariado. Y de esto es de lo que Mudeco subsiste, con lo que se ayudan para continuar el proyecto, es cuando vienen estudiantes a hacer voluntariado con ellas. Entonces ya fue como el primer grupo que tuvo ese impacto, que fue porque vieron el documental, se dieron cuenta de este proyecto que ellas tenían y fueron a verlo. Entonces para mí eso es lo más importante que se podía lograr con el documental, justamente en traer gente a la comunidad que estuvieran interesadas de la historia y de accionar también por el clima. Como esparzana, en este caso esparzana destacada y muy joven, por cierto, quisiera también que pudieras brindarle un mensaje a la ciudadanía esparzana, a las mujeres, que estás muy vinculada específicamente con las causas y con los proyectos relacionados con la población femenina. Un poco de cómo salir de este rinconcito pequeñito para convertirse, ¿verdad?, en una profesional con proyección internacional. Yo creo que algo muy clave para mí ha sido siempre recordar como dónde empecé, cuáles han sido mis comienzos y siempre ir aprendiendo de eso, no dejar nada atrás, no solamente como decir, sí, voy a buscar una proyección internacional, voy a buscar como salir de ahí, sino más bien siempre pensando en cómo podemos mejorar el espacio que estamos ocupando en este momento. Plantearse esa meta, tener muy claro cuál es ese horizonte al que quieren llegar, porque justamente todo ese aprendizaje y todo lo que puedan sacar de su entorno es lo que los va a ayudar a llegar a ese horizonte. Entonces yo diría que eso, como tener su meta clara, pero tampoco olvidarse de pues dónde vienen y de todo lo que han aprendido, porque yo muchísimo de lo que me ha ayudado en toda esa trayectoria también ha sido pues lo que aprendí durante mi infancia, durante mi niñez. Entonces eso, no olvidarse las lecciones y tener una meta clara.